Amén, hermano. Esta es la tercera parte de la iglesia siendo edificada por medio de la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús. Hablamos de las clases de vida que Dios creó y eso está en Génesis. La vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Pero la superior a todas esas vidas es la vida increada de Dios, que es la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto tiene que estar en nuestra mente, porque la edificación de nuestras vidas, nuestro diario vivir, y la edificación de la iglesia como un cuerpo colectivo, tiene que ser por medio de la vida, que es Cristo Jesús. Fue lo que le quiso decir Jesús a Pedro. Esto está en Mateo capítulo 16. Voy a tratar de no dar versículos, voy a dar capítulos. Déjame ver si me puedo acostumbrar, porque hay veces que uno se equivoca. Por ejemplo, el domingo pasado yo cité Efesios 1:25 y Efesios capítulo 1 lo que tiene son 23 versículos. O sea que cuando yo dije que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, es en el verso 23, el capítulo 1, no el 25, no lo busque, porque no lo tiene. Así es que en Mateo 16 es donde Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta roca, refiriéndose a lo que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa revelación que el apóstol Pedro recibió, es que Cristo le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La iglesia tiene que ser edificada. ¿Quién se comprometió a edificarla? Pues Cristo. No solamente Él la compró con su sangre preciosa, dando su vida por lo que hoy es la iglesia, que es su cuerpo, sino que también Él se comprometió a edificarla. ¿Ok? Lo que tenemos que ver es cómo Cristo está edificando la iglesia. Y Cristo está edificando la iglesia con Él mismo, que es la vida. Que es la vida. Ahí hay un palo de guanábana, allá atrás hay otro. Ese árbol nos ha dado ya fruto, que es la guanábana, porque responden a la vida vegetal. Nosotros, la iglesia, los creyentes, tenemos que responder a la vida increada de Dios, que es la vida eterna, que es Cristo Jesús. Eso tiene que estar claro. O sea, la iglesia no puede ser edificada ni nuestras vidas espirituales con mandamientos de hombre. O sea, el hombre no puede meter las manos en lo que ya Dios ha creado. Pregúntese, pregúntele a Dios, si Él creó la tierra para el hombre, ¿por qué Dios dejó al hombre para crearlo en el último día? O sea, Adán, cuando tuvo la noción de vida que miró, no le quedó otra de que disfrutar lo que ya Dios le tenía. O sea, Adán no participó en nada de la creación, ese fue Dios. En la salvación de nosotros el hombre no puede participar, porque el que compró, el que pagó con su vida por nosotros se llama Jesucristo. ¿Ok? Y Él fue a la cruz allí, lo que hizo Dios con el viejo hombre fue que lo crucificó juntamente con Cristo. Recuerden
bien claro. Esto lo habla Romanos capítulo 6. Dios, en el plan de Dios, Dios no está tratando de mejorar al viejo hombre. Eso no es bíblico. El viejo hombre, Dios lo eliminó. Por eso es que los que nos hemos convertido a Cristo y hemos nacido de nuevo, es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Así es que mi esposa no puede pedirle a Dios que mejore mi vida, que mejore mi conducta. Conducta es el viejo hombre. La oración es: Señor, avanza y acaba de eliminarlo. Para que en nosotros se manifieste, ¿quién? La nueva criatura, el nuevo hombre, que como le dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo desde nuestro espíritu, desde el día que nos convertimos al Señor. El Espíritu Santo está forjando desde nuestro interior el carácter de Cristo Jesús. Porque ese es el propósito de Dios. Según Romanos capítulo 8, léalo completo, no lo voy a dar el versículo. Para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Aquí tenemos que tener el concepto de que somos, según Efesios 2, la familia de Dios. Y si somos la familia de Dios, ¿por qué somos hermanos? Porque tenemos el mismo Padre. En el ámbito espiritual existen dos padres. Está Dios y en el lado negativo es Satanás. Los escribas y fariseos, ellos se creían que por ser del pacto de Abraham, por eso le dijeron a Jesucristo: nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y Cristo le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, pues las obras que él hizo las harían ustedes, porque ustedes están tratando de quitarme la vida. Y ese diálogo continuó hasta que Cristo les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, o somos de Dios como padre, o somos del diablo. El que no quiera ser hijo del diablo, lo que tiene que convertirse a Cristo. Nacer de nuevo, y ahí pasa a ser un hijo adoptivo de Dios. ¿Ok? Como dice el evangelista Juan en el capítulo 1 de su evangelio, versos 11 y 12, a los suyos vino, refiriéndose a Cristo, a los suyos vino, y los suyos no los recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de llamarse hijos de Dios. Hermano, esa es nuestra identidad. Usted no tiene que estar por ahí diciendo: yo soy católico, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy adventista, o yo soy pentecostal. Esa no es la identidad que Cristo nos ha dado. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Amén. Esto tiene que estar en nuestra mente, en nuestro espíritu,
porque no es hijo de Dios los domingos en la reunión. Es 24/7 donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Entonces, aquí voy a hablar un poquito de algo que ya todos sabemos, pero que tengo que hacerlo, porque el que desconoce la historia está propenso a repetirla. Y esto de hacerle casa a Dios no es nada nuevo, refiriéndose a un edificio físico. En Primera de Crónicas, capítulo 17, recuerde que no le voy a dar versículo. Capítulo 17 de Primera de Crónicas, vamos a encontrar ahí a David, después que él había hecho una reforma en Jerusalén, donde Dios había aplastado a todos los enemigos de David. Él comenzó a reformar todo, y cuando él está en su casa, en su residencia, ahí es donde él dice, bueno, yo aquí estoy viviendo en mi casa artesonada, y el arca de Dios está bajo cortina. No, esto no puede ser así. Natán, que era un profeta de Dios, vino y le dijo, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Es el profeta de Dios hablándole a David. ¿Qué era lo que David se había propuesto en su corazón? Fabricarle, hacerle una casa al arca. Y hablar del arca en el Viejo Testamento es hablar de la presencia de Dios. ¿Ok? Es hablar de la presencia de Dios. Y entonces ahí es donde entra el diálogo de Dios a través de Natán, que ahora Natán va a hablar de parte de Dios a David, y Dios le dijo lo que le dijo, y lo van a leer ahí en el capítulo 17, pero la palabra que Dios le dijo a David, que es la que nos debe llamar la atención, que David quería edificarle una casa a Dios, y Dios le dijo a través de Natán, yo soy el que te voy a edificar casa a ti. ¿Ok? David desistió de su idea y creyó lo que Dios le dijo. ¿Ok? Entonces, Dios le dijo que de la descendencia de David, Dios iba a levantar un hijo de David, que iba a salir de sus lomos. Ese me edificará casa a mi nombre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando usted estudia con cuidado esas escrituras, Dios se está refiriendo no a Salomón, Dios se está refiriendo a Cristo. Por eso Cristo le dijo a Pedro en el capítulo 16, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Efesios 1:23 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pero en Hebreos capítulo 3, el escritor de Hebreos, cuando habla de todos los hermanos colectivamente, dice que somos la casa de Dios. Que somos la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Efesios capítulo 2. Somos la casa de Dios. Hebreos capítulo 3. Somos el templo donde Dios mora por medio de su Espíritu Santo. 1 Corintios 6. O sea, nuestra mirada espiritual tiene que estar puesta en quiénes somos nosotros, claro está, por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, como yo le dije ahorita, el que desconoce la historia está propenso a repetirla. ¿Cuál es la visión de un % bien alto de los pastores hoy en día a nivel mundial? Pues el empeño de edificarle
casa a Dios. ¿Y a quién le llaman, a qué le llaman ellos casa de Dios? Pues a un edificio que están levantando, sea en bloque o en madera, y por bonito que sea, eso ni es la iglesia, ni es la casa de Dios, y no es ahí donde Dios mora. Capítulo 17 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, donde está en Berea, dice que Dios no habita en casa hechos por manos humanas. No, esto hay que entenderlo. Yo no estoy diciendo que reunirse dentro de un lugar es pecado, pero llamarle a ese lugar donde se reúnen los santos, llamarle iglesia, llamarle casa de Dios o templo, eso no tiene otro nombre que es una mentira. Entonces, o creemos lo que está escrito en la Biblia o tiramos la Biblia para un lado. La Biblia no se puede torcer, porque hay muchos que la tuercen para su propia perdición. Yo no puedo ir a las Escrituras a leerlas para que la Biblia me respalde una idea que yo tengo que sale de mi mente carnal. Porque de una forma o de otra, citando versículos aislados, voy a buscar la confirmación de esta idea que yo tengo. Y ahí me convierto en uno que está torciendo las Escrituras. Que fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Mira cómo vas a presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de Dios, de verdad. Y nosotros tenemos que entender que las Escrituras están hablando de un plan diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan Él lo ha ido llevando hacia adelante. Los planes y personas durante el tiempo han sido diferentes, pero el propósito sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Por eso en el tiempo de Abraham, la verdad presente para Abraham fue aquella que Dios lo usó, le habló. Pero ya cuando llega Moisés, la verdad presente de Moisés es otra. Pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Y el propósito de Dios tiene cumplimiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. O sea, el árbol verdadero soy yo. Entonces, aunque él dice la vid, recuérdense que Jesucristo está ministrando bajo la ley al pueblo judío. Tenemos que tener ese cuidado también cuando escudriñamos la Escritura. Yo soy la vid verdadera. Ese árbol que está en Génesis, capítulo 2, que es el árbol de la vida, donde usted se va a Apocalipsis, que es el final de la historia, usted va a encontrar lo mismo que estaba en Génesis, capítulo 1, 2 y 3. En esos 3 capítulos, usted va a ver que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en Génesis usted va a encontrar el árbol de ¿qué? De la vida. En el final, al final, usted va a encontrar el árbol de la vida. Un río que se dividía en 4 brazos. ¿Ah? Cada nombre de eso, cada río tiene un nombre de eso. Otro día hablamos de eso. Bien significativo también. 4 brazos. Ese río usted lo va a encontrar también en Apocalipsis, que es el río del agua de vida.
Y uno se imagina, ¿verdad?, ese río. Pero todo eso de quien está hablando es de Cristo Jesús. Es de Cristo Jesús. ¿Ok? Cuando leemos la carta de Pablo a los Efesios, usted va a ver que nosotros estamos llamados a crecer en el conocimiento de cuál es la altura, la profundidad, la longitud y la anchura. Ahí están esos 4. El río se dividía en 4 brazos. Ahí están estas 4 medidas de Cristo. Y que lleguemos a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. A todo conocimiento. En Génesis usted va a encontrar que en uno de esos ríos había piedra. Había piedras de ónice de diferentes clases, categorías. ¿Ah? Nosotros, dice Pedro, que somos piedras vivas. En Apocalipsis usted se va a encontrar todos esos materiales también. Y esto es algo bien significativo, porque cuando Dios incursiona en la historia humana, comienza a desarrollar su plan, y muchos tienen miedo, a un cristiano, de leer el libro de Apocalipsis, porque ven al diablo, ven a animales, ven muchas cosas que le causan miedo. Pero sin embargo, cuando usted comienza a leer el libro de Apocalipsis, dice que esa es la revelación de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en Apocalipsis? Que la victoria final ni es del diablo, ni es de Estados Unidos, ni es de Putin allá en Rusia, ni es de los musulmanes. La victoria final la tiene, ya gana Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Qué nos toca a nosotros hoy en día? Pues como cité a Lucas 15, Jesús dice que el deseo de Él es que nosotros llevemos fruto, porque Él es la vid verdadera, pero que hay una palabra ahí bien significante. Mi Padre es el labrador. ¿Qué es un labrador? Ahí está usando las palabras de un agricultor. Un labrador es uno que prepara el terreno. Que fue lo que dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 3 de 1 Corintios. Donde yo planteé apologego, crecimiento lo da Dios, porque nosotros somos siervos de Dios, pero ustedes son labranza de Dios. Le dijo a los Corintios. O sea que Dios nos preparó, nos llamó, nos escogió, nos eligió, pero también nos ha preparado para que recibamos esta palabra. ¿Para qué? Bueno, Cristo lo dijo, para que llevemos fruto. Nos recuerda que fuera de Él no podemos llevar fruto, pero el que permanece en Él, este lleva fruto y mucho fruto, pero hay un proceso que Cristo habla ahí, que el pámpano que en él lleva fruto, mi Padre lo podará para que lleve más fruto. Esa poda, que recuerdo a Jaúl cuando habló de esto, por años que él trajo un mensaje de esto, es las cosas que son del viejo hombre que todavía actúan en nosotros, y Dios tiene la forma de irlas eliminando. Y si nosotros no entendemos esto, muchas cosas que nos pasan. Hermano, yo quiero que ore por mí porque Satanás me tiene. Es Satanás ni Satanás. Y todo lo que pasa es el diablo, hermano. Pero ¿cómo es que en un creyente puede habitar Cristo y el diablo a la vez? Cuando desde el principio Dios nos ha mostrado que cuando Él comenzó a crear, comenzó a separar. Comenzó a separar. Las tinieblas no pueden prevalecer. Si nosotros somos de Cristo, tenemos que entender que estamos en un proceso de conformación
y que todavía las cositas que se manifiestan en nosotros que pertenecen al viejo hombre, Dios no las va a arreglar. Dios las va a eliminar. Ese es un proceso que duele, que molesta. Máxime cuando no tenemos ese conocimiento. ¿Ok? Viene el sufrimiento por muchas cosas. Y tenemos que decirle a Dios lo que le dijo Jesús. Cuando estaba orando allí, entró en agonía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que para formar la iglesia que Él está formando, no puede haber nada viejo. Por eso es que en Efesios 5 dice que es una iglesia sin mancha y sin arrugas. La mancha habla del pecado. Y las arrugas hablan de vejez. ¿Ok? Nuestro cuerpo físico, a la vez que va entrando en edad, pues se va arrugando. Porque va muriendo poco a poco. Pero cuando Pablo habla ahí de las arrugas, no está hablando de estas arrugas que hay en nuestro físico, en nuestro cuerpo. Está hablando de las cosas viejas que se refiere al viejo pacto, que se refiere al viejo hombre. No puede haber nada. Cuando estemos en las bodas, Dios nos ha preparado una vestimenta para poder gozarnos en las bodas, y esa vestimenta Dios mismo nos la ha dado, que es su Hijo Jesucristo. Dios quiere una familia, pero que todos nos parezcamos a Jesucristo. A Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Entonces usted tiene que preguntarse que usted está aquí en el planeta Tierra con un propósito. Y por ese propósito usted tiene que vivir y darse. Y yo también. Pero no es el propósito de nosotros. Es el propósito de Dios. Quiere decir que cuando Junior va a su trabajo, su esposa va a la escuela a dar clases, ella tiene que entender que cada vez que nosotros nos vamos a diferentes sitios, yo estoy aquí en el planeta Tierra con un propósito, y es el propósito de Dios. O sea, que donde quiera que estamos tenemos que dar testimonio. Testimonio. Todavía hay hermanos, gracias a Dios que ninguno de ustedes está esto. No, yo soy cristiano, pero a mí el que me la hace, ¿me entiendes? Entonces, Jesús dijo, el que te hiera en una mejilla, ¿qué dijo él? Entonces nosotros entendemos eso literalmente, una mejilla es pues este cachete, deja ponerle el otro. Y eso no es así. Lo que quiere decir eso es que cuando una persona viene a rebelarse en contra de tu autoridad, él está ahí dándote en una mejilla. Es rebelándose en contra de tu autoridad, en contra de tu voluntad. ¿Y qué va a hacer con poner la otra? Ignóralo y dale la espalda. Eso es lo que quiere decir esa escritura. Ignóralo y dale la espalda. No le dejes el frente, no sigas con él. ¿Entiendes? Y con ignorarlo y darle la espalda, digo que como dice una de las escrituras, que la blanda respuesta apacigua la ira. No es que tú vas a poner, te dieron un galletazo, no, eso no es lo, literalmente ese no es.
Y entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que orar por estos hermanos, incluyendo pastores, que están fuera del foco bíblico, el mensaje bíblico. Y en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, vemos que Jesucristo hizo algo. Fue que entró al templo. Recuerden que esto sucedió en el viejo pacto. Y el templo físico para el pueblo judío era un templo físico. ¿Ok? Allí el pecador tenía que llevar su cordero para el sacrificio por sus pecados. Quien examinaba ese cordero, si estaba bien en salud, era el sacerdote. Los sacerdotes cayeron en una corrupción terrible, que ellos tenían escondidos sus propios corderos. ¿Ok? Cuando entraba un israelita con el corderito de él, el sacerdote lo examinaba y le decía: este no sirve, pero si tú quieres llegar hasta el altar, yo tengo uno que te lo puedo vender. Y como él quería el perdón de sus pecados, pues entraba en negocio y ahí eso se convirtió en una mercadería. Cuando Cristo entró, que vio lo que estaba pasando, le viró las mesas de los cambistas, eran los que cambiaban, con un azote de una cuerda, los echó fuera, le entró a fuetazo a todo el mundo allí. ¿Y qué le dijo Cristo? Ustedes han cogido la casa de mi padre como cueva de ladrones, haciendo negocios donde eso no fue instituido en el viejo pacto para eso. Pero en el nuevo pacto el apóstol Pedro dice que muchos iban a ser mercadería de nosotros. Y eso va a suceder o está sucediendo. Usted sabe lo que es coger a un pastor que coge a su congregación porque Dios le dijo que le edificara casa. Se meten en unas deudas de 1 millón de pesos, de miles y miles de pesos para comprar propiedades porque Dios le dijo, y ahí van a hacerle una casa a Dios. ¿Quién está pagando esas deudas? Los feligreses, que en vez de ese pastor ayudarlo para que echen lana espiritual, los están trasquilando, están haciendo negocio con las ovejas del Señor. Y si cuando Cristo entró a ese edificio, que le dijo que la casa del Padre sería llamada casa de oración y ustedes la han cogido como cueva de ladrones, cuando los discípulos lo vieron, ya recordaron una escritura que ellos sabían, que decía: el celo de tu casa me consume. Yo me pregunto, y nos debemos preguntar, si eso fue en el viejo pacto, ahora en el nuevo, por el cual Cristo dio su vida, derramó su sangre, que es la vida, porque la vida de todo ser humano, según Levítico 17, está en la sangre. Por eso cuando usted lee que Cristo dio su vida, lo que dio fue su sangre como el precio que Él pagó para redimirnos. Ya eso Él lo llevó a cabo. Entonces ahora Cristo está cruzado de brazos y está dejando que cada cual haga lo que le dé la gana. ¿O Cristo no sentirá celo por la iglesia que Él compró con su sangre preciosa?
¿O qué fue lo que hizo Pablo cuando va a salir de Éfeso en el capítulo 20 del libro de los Hechos? Que llamó a los ancianos, a los obispos, y les dijo: yo no he dejado de hablarle de todo el consejo de Dios. Y le hizo una advertencia: ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque después de mi partida, dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que van a tratar de arrastrar las ovejas para sí. La iglesia que Cristo compró con su sangre, ustedes tienen que tener cuidado, tanto de ustedes, con la función que están cumpliendo, tener cuidado de ellas también. El día menos pensado aquí puede dar gozo y alegría porque vemos una pareja nueva que entró. Bueno, gózase y alégrese, pero hay que tener cuidado. ¿No dice la Biblia que cuando Dios sembró el trigo, qué hizo el diablo? Y eso todavía está funcionando. Eso está funcionando todavía. No nos dio permiso para coger la cizaña y arrancarla. Mira que el cajón. Porque puede que al arrancar la cizaña, quiere decir que el problema está en las raíces. Y recuerden que el engaño no viene solo. El engaño siempre viene acompañado de una parte de la verdad. Y ahí es donde muchos están cayendo. Muchos están cayendo. Y nosotros tenemos que tener cuidado y escudriñar las escrituras, porque, repito, el que no conoce la historia está propenso a caer o a repetirla. ¿Qué está haciendo Dios en estos últimos tiempos? Pero si usted se lee Apocalipsis 18, hay un llamado de parte de Dios. Ahí está Babilonia la Grande, que va a ser destruida. Entonces hay una voz que es de parte de Dios. No es de un apóstol. Es de Dios mismo que le dice: sal de en medio de ella, pueblo mío. Muchos han identificado a Babilonia la Grande, la Madrala Jamena, con la institución católica romana. Y muchos dirán: hermano, pero es que de ahí salí yo, ya yo no tengo que salir porque yo salí. Pero ese sal de en medio de ella, pueblo mío. Usted y yo hemos podido haber salido de esta falsa religión. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que estamos practicando acá? Y cuando usted estudia la historia, la visión de los llamados templos, eso viene de Roma. Que el diablo usó a Constantino para tergiversar el verdadero evangelio. Los apóstoles ya habían muerto en el siglo IV, cuando Satanás usa a Constantino para entrar doctrinas heréticas dentro de la verdadera iglesia, y esas doctrinas están. Entonces, usted se coge a Jesucristo cuando comienza a predicar y comienza a llamar a Pedro y a Andrés, que están pescando. Están tirando las redes para pescar. Cristo le dijo: síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Pero más adelante, ¿quién se encontró? Se encuentra a Juan y a Santiago, hijos de Zebedeo. ¿Qué hacían esos dos? Estaban remendando las redes.
remendando las redes. Quiere decir que por el uso, esas redes habían sufrido algunas roturas y esas redes para tirarla al mar y que coja buena pesca, no puede tener roto. Pues en el siglo IV comenzaron a haber roturas en el reino de los cielos, porque Cristo comparó el reino de los cielos con una red que es echada en el mar. Entonces, hoy nosotros tenemos que seguir ese ministerio de Juan y Santiago de ser no solamente edificadores, sino remendadores también. Y por aquí no se va a meter una doctrina herética. Al contrario, las que estaban en nosotros, en nuestra mente, para afuera. Para afuera. Y hoy nosotros tenemos que tener esa visión clara. Clara. Porque el Señor no viene a buscar cualquier cosa. Viene a buscarse a sí mismo. ¿Ok? Las enseñanzas en un % bien alto que se están dando en muchas congregaciones es que están enseñando, pastores enseñando a las ovejas del Señor a buscar para abajo de las cosas terrenales y no buscar, como dicen en Colosenses capítulo 3, que Pablo dice, sí pues habéis resucitado con Cristo. Buscad de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él. Pero ¿cuál es en un % bien alto, no? Que apelando a las emociones y apelando a torcer las escrituras, no, porque Dios quiere que tú seas prosperado, que tengas un carro nuevo, un hijo de un rey no puede andar en un cajito viejo, y entonces trayendo la enseñanza del diezmo, porque si tú le das un peso al Señor, recuérdense que la Biblia dice que el que ciega según lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Así es que si siembra en escasez, pues no espere que Dios te dé mucho. Entonces cogen esas escrituras, por eso es malo leer las escrituras dejándote llevar por el versículo bíblico. Tú tienes que leer completo el texto y el contexto. Porque cuando Pablo hace mención de esa escritura en 2 Corintios 9, se está refiriendo a una ofrenda que los hermanos de Corintios voluntariamente, ya Pablo lo sabía, la iban a dar para que la llevaran a los pobres de Jerusalén. Por eso Pablo le dice que cada cual dé conforme a como propuso en su corazón y que desde el primer día de la semana comenzaran a reunir según Dios los había prosperado. Pero que Pablo no los estaba obligando, aquello no era una imposición de un apóstol, era que voluntariamente ellos iban a dar esa ofrenda. Pero hoy se habla del diezmo, porque si no estás diezmando, pues le estás robando a Dios. Hablan de las primicias, hablan de las ofrendas, y eso el asunto es, hermano, que eso está en la Biblia. ¿Te cita en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Pero el desarrollo del plan de Dios lo desconocen. Y ese viejo pacto, dice en Hebreo, que fue abolido. Léase el capítulo 10 de Romanos, donde dice, para los adventistas, si se lo encuentra alguna vez, no, que la ley está vigente. Claro que sí que está vigente, pero vamos a leer el capítulo 10 de Romanos, donde dice que el fin de la ley
es Cristo, pero no lo deja ahí. Para todo aquel que cree. Como yo he creído en Cristo, pues entonces yo estoy bajo una nueva ley, bajo un nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. ¿Y cuál ley tú estás? Romanos capítulo 8 y verso 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley, para aquel que no está en Cristo, pues, se aplica, pero para los que estamos en Cristo, Cristo es el final de la ley. Ahora estamos en la ley de Cristo, que es el amor, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén, amén, hermano. Así es que usted me dirá, hermano, pero ya hemos hablado de esto y ¿por qué lo repite? Bueno, hermano, es que usted desconoce. Cuando yo me pongo a chequear en el celular, hay muchos que uno no sabe que están escuchando esta palabra y viendo los videos. Y por eso es que a veces yo me veo como inclinado a repetir unas cosas. No es porque ustedes no las sepan, es porque hay quienes nos están escuchando y viendo. Esa es la razón, por eso es que hay que orar y darle gracias a Dios, porque Dios ha permitido que estas vidas que están conectadas hoy, pero que mañana lunes, el martes, yo sigo buscando y siguen apareciendo, que vieron el video. Yo no los conozco, pero Dios los conoce. O sea, por eso es que en la oración tenemos que orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Sea glorificada. Entonces, recuerden bien esa palabra. ¿Por qué Cristo se metió allí? Sacó los cambistas del templo y los discípulos entendieron: el celo de tu casa me consume. Pero ¿cuál es la casa de Dios hoy en el nuevo pacto? Es la iglesia, según Hebreos capítulo 3. Entonces, nos dice la Escritura, el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y ahora más, hermano, que Cristo dio su vida tan mire, cuando un hombre o una mujer dicen: Dios me dijo que le edificara casa, compran terreno, se ponen a edificar. Escúcheme bien lo que voy a decir, yo soy responsable de lo que hago. Le están diciendo mentiroso a Cristo. ¿Por qué? Porque en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que el que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Y por ahí sigue. Entonces, la doctrina de Cristo, pues yo voy a ver cuál es. Y ahora vemos en el nuevo pacto que el templo donde Dios mora, antes de Cristo comprar la iglesia y de comenzarla a edificar, fue su propio cuerpo. Ahora el que quería encontrarse con Dios tenía que venir ¿a dónde? Al templo, no, al templo físico, no, donde Cristo. Eso está en Juan capítulo 2, cuando él le dice a los escribas y fariseos que le pidieron señal, él le dijo: destruyan este templo, que en 3 días lo voy a levantar. 46 años nosotros nos hemos echado en construir este templo, ahora te dice que lo destruyamos, que en 3 días lo voy a levantar. Y Juan dice que Cristo se estaba refiriendo a su propio cuerpo, porque ahora aquel templo físico señalaba al verdadero templo, que es Cristo Jesús. Y ahí tenemos a Cristo como el verdadero templo. Ahora es
Como en Juan 14 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. O sea, nadie puede venir al Padre, perdón. O nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Ahora, si Jesucristo es el templo, ese templo está incompleto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita, ya él tenía 120 ganados para el reino de Dios. Ahora ese templo comienza a ser agrandado. Y este templo ahora, que es la iglesia, con Cristo que es la cabeza, todos nos convertimos, como Cristo que es la cabeza, en el templo donde Dios mora por su Espíritu. Templos individualmente, pero colectivamente somos el templo donde Dios habita. Por eso, órale a Dios para yo un día de esto traer una reflexión sobre la oración del Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar, como Juan ha enseñado a sus discípulos. Entonces, Cristo le dijo, cuando ustedes oren, van a orar de esta forma. Yo no se la voy a decir completa, ¿verdad? ¿Cómo empezó Cristo diciéndole? Eso no es una oración para ser repetida. Cuando usted la lea y yo la leo, tenemos que pedirle revelación a Dios, qué es lo que hay, cuál es el mensaje que hay detrás de esas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate que Cristo nos dijo, Padre mío, Padre de ustedes, Padre nuestro. Eso es sentido de pertenencia. Nosotros tenemos un Padre que es Dios y le pertenecemos a Él. Por eso, cuando yo vengo a orar delante de la presencia de Dios, yo no vengo a orar como un jornalero o como un huérfano. Yo vengo ante la presencia de aquel que es nuestro Padre. Y cuando dice nuestro Padre, que no dice mi Padre, es porque Dios tiene ya una familia. En Efesios 2 lo dice, que somos la familia de Dios. Por eso es que somos hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Por eso es que nos llamamos hermanos en la fe. Repito, porque tenemos el mismo Padre. Y esta palabra tiene que causar en nosotros una medida de fe. Y esa fe tiene que ir en aumento, porque cuando Cristo regrese, Él quiere reunirse con su cuerpo, que es la iglesia. Pero yo no voy a dejar de mencionar lo que Cristo dijo en Lucas 18. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es una pregunta. Y recuerde que hoy la religión nos enseñó a hacer muchas cosas para agradar a Dios. Pero en Hebreos 11:6 nos dice de qué forma es que podemos agradar a Dios. Y ahí lo dice en el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y creerle a Dios es tener confianza que Él es nuestro Padre. Y como le dijo Pablo a los corintios, no son los hijos los que atesoran para los padres, sino el padre para sus hijos. Nosotros tenemos que tener cuidado de no identificarnos con el hijo que se quedó en la casa, Lucas capítulo 15, porque se habla del que se fue,
Pero qué poco se habla del que se quedó, que era hijo también. Y cuando el padre va a dar la herencia, porque a quien se refiere a Cristo ahí, que lo pone como padre, es a Dios. ¿A quién le dio la herencia? ¿A los dos? Bueno, el que se fue hizo mal uso de ella. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra pródigo. Hacer derroche de lo que se le entregó. Hacer mal uso de lo que se le entregó. Eso es un pródigo. Pero tan pródigo fue el que hizo mal uso como el que está en la casa, que siempre está viviendo como un jornalero, y cuando ve al hijo, su hermano que regresa, le están haciendo fiesta, él se enfogonó. ¿Y qué le dijo al padre? Tanto tiempo que estoy contigo y no me has dado tan siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Y no dijo, este es mi hermano, dijo, este es tu hijo, que ha gastado sus bienes, lo que tú le diste. Ahora vuelve y tú le haces esa fiesta. ¿Qué le dijo el padre a este que está en la casa? Que su vida es de jornalero todo el tiempo. ¿Qué le dijo el padre? Dijo, pero si todas las cosas mías son tuyas, en otras palabras, disfrútalas. Es que tú las desconoces, y ese es el problema que está sucediendo hoy en día, que desconocemos todo lo que nuestro Padre nos ha dado en Cristo Jesús. Y estamos ante el Padre como jornaleros, como huérfanos, y no nos presentamos ante Él como nuestro Padre. Nos presentamos con miedo. Cuando en Hebreos dice capítulo 10 que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás en duda? ¿Estás pasando por una situación? Preséntate al trono. Preséntate al trono de Dios. Pero acuérdate que ese camino nuevo por el cual debemos de pasar, Cristo lo abrió por su sangre preciosa, no por nuestros méritos, no por los méritos de su Hijo Jesucristo. O sea que tenemos que quitar la mentalidad de obreros que no conocemos, que para encontrar un favorcito de Dios tengo que ganármelo. Jamás, jamás, jamás te lo vas a ganar. Yo cojo lo que Cristo se ganó para nosotros. ¿Qué es lo que dice en Romanos 8? Que somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Porque el que venció fue Cristo. Y nosotros ahora somos más que vencedores. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y con esto terminamos. Quien presentó y le dio frente al diablo y al pecado y a todas las tinieblas fue Cristo, no fue usted, ni fui yo. Cristo se le enfrentó y por medio de su muerte destruyó al diablo. Ahora cuando resucita le dice a Juan allá en la isla de Patmos, yo estuve muerto, pero vivo y tengo las llaves, ahora soy yo el que las tengo, del Hades y de la muerte. O sea, ya la victoria está ganada. Entonces, ¿por qué ahora nosotros, el victorioso es Cristo? Porque Él fue el que peleó. Y ganó la victoria, ganó la pelea. Ahora, esa victoria de Cristo, cuando nosotros creemos en Él, Dios nos hace partícipe de todo lo que tiene Cristo para nosotros. En ese sentido, tenemos una victoria sin nosotros haber tenido que ir al campo de guerra. Fue otro que lo hizo por mí. Ese otro es Cristo Jesús. Ahora la victoria de Él es nuestra victoria. Por eso Pablo dice, por cuanto Él vive, nosotros vivimos. Amén, hermanos. Así es que la paz de Dios con todos los que sean conectados. Nos veremos el domingo a la misma hora y en el mismo lugar. Gloria a Dios.